Septiembre, mes de la Biblia. Te damos la bienvenida a meditar un capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tu hermano sacerdote comparte contigo esta reflexión. Comenzamos. Vívela, conócela, hazla parte de tu oración. Es la palabra de vida. Hola hermanos de la diócesis de Parral, les saluda el padre Omar Alfredo Sáenz Aguirre. En esta ocasión para compartirles este capítulo 24 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Antes de empezar me gustaría solamente comentar algo para contextualizar el capítulo que ya ustedes conocen porque sucedió capítulos atrás. Recuerden ustedes que se narró en pasajes anteriores que Pablo sube a la ciudad de Jerusalén. Pues bueno, todo este capítulo tiene contexto en eso, en la subida de Pablo a Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 24? Bueno, del versículo 1 al versículo 10, Pablo es apresado por los judíos y aquí se nos narra cómo los judíos lo llevan ante el procurador llamado Félix, procurador romano en ese entonces, y acusan a Pablo esencialmente de tres cosas. Una, de provocar el altercado ante los judíos. Segundo, de ser jefe principal de la secta que llamaban nazoreos, según la Biblia de Jerusalén. Esto evidentemente nos hace pensar en nazarenos, y están ustedes en lo correcto, porque pues eso es, ¿verdad? No más que los judíos decían que era una secta, aquellos que confesaban la fe en Jesús de Nazaret, en fin. Y tercera acusación, pues era de intentar profanar el templo. Ante esas tres acusaciones que se desarrollan en estos versículos, hermanos, nosotros tenemos que tener algo claro. El hecho de ser cristianos, de confesar nuestra fe en Jesucristo, nos va a traer problemas, dolor, sufrimiento, persecuciones, acusaciones. Muchas veces calumnias, muchas veces difamaciones, pero eso viene como por consiguiente del hecho de ser católicos, del hecho de ser cristianos. Entonces, bueno, vean cómo desde los primeros inicios, pues esta realidad del ser perseguidos, pues está presente en la iglesia. Seguimos con Hechos 24, seguimos con el versículo 10b hasta el versículo 21, donde viene el discurso de Pablo ante el procurador romano. Aquí está la defensa de Pablo ante esas acusaciones. Primero dice Pablo pues que él hace 12 días había subido a Jerusalén y dice, bueno, ¿cómo es que apenas? Pues ustedes me dicen que yo he hecho alboroto. Pueden ustedes preguntar, y a la fecha pues no he discutido con alguien, no he tenido tampoco problemas con una persona. Entonces, bueno, parte San Pablo del hecho de decir, bueno, ya tengo un tiempo aquí y hasta la fecha no había pasado nada como hasta ahora. Luego viene la defensa, que yo creo que es lo más importante de este capítulo, ante esa acusación de llamarlo jefe de la secta de los nazarenos. Primero en la defensa, pues Pablo expone que él confiesa el culto a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios que ha revelado Jesucristo con su persona, con su vida, con todo lo que Él es. Un Dios que nosotros sabemos que es Padre y que es Espíritu Santo. Luego Pablo habla de la fe a la ley y los profetas. En esta fidelidad que él tiene a la ley y los profetas, esta fe que tiene puesta en ellos. Bueno, esto, abro un paréntesis, nos ubica, hermanos, para cómo Pablo se va agarrando de cosas de los judíos para defenderse. Para los judíos no hay cosa más grande que esto, que la ley y los profetas. La ley, que nosotros bien sabemos, tiene su cabal cumplimiento en la persona de Jesucristo. Él lo dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Pues bueno, eso por un lado. Y segundo, pues es en esta misma persona de nuestro Señor Jesucristo donde se concretizan todas las profecías
de los profetas hacia el pueblo de Israel. Entonces, bueno, San Pablo confiesa la fe en estas dos, vamos a llamarlo así, en estos dos pilares que tienen los judíos. Luego, y aquí está como el meollo del asunto, al menos en este capítulo, Pablo defiende esta secta diciendo pues que él confiesa la esperanza en la resurrección. Es decir, Pablo había predicado sobre la resurrección de los muertos y eso no generó una buena aceptación por parte de los judíos. Luego él habla de tener una conciencia limpia ante Dios y los hombres. Yo ahorita les hablaba de una radicalidad que tiene San Pablo en su ministerio. Pues bueno, por ahí va la cosa, en tener esta conciencia delante de Dios y de los hombres. Dice él, si yo estaba en el templo era porque estaba presentando mis ofrendas. Y sí, hubo un altercado, pero era de parte de unos judíos que venían de Asia. Y le dice Pablo al procurador, si alguien debería estar aquí, pues son ellos, no yo, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esta parte de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 24? Hermanos, que tenemos que defender nuestra fe, que cada vez más nuestra fe es atacada directa o indirectamente por muchas situaciones. Y nos toca a nosotros, los que hemos puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo, defenderla a capa y espada, ¿verdad? Entregando nuestra vida, lo que nosotros somos, siendo radicales, porque eso es el cristiano. Ser radicales en nuestro modo de vivir, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de actuar, que haya coherencia, que haya testimonio de vida entre lo que digo, con lo que actúo, con lo que siento y lo que pienso. Eso es lo que se trata. Y Pablo nos enseña eso. Pablo es un gran apóstol y tiene una conciencia tan clara de su misión que él no teme a la muerte, no teme ser apresado y que va a dar la vida, si es posible, a causa del evangelio y a causa de la predicación en Jesucristo. La resurrección, que fue el tema como más nuclear de este punto de la acusación, es lo que a nosotros nos da sentido y lo que da como esencia a nuestra vida cristiana. Él lo dirá en una de sus cartas, ¿verdad? Si Cristo no ha resucitado, pues vana es nuestra fe. Entonces, centrar nuestra vida en esta vida de gracia que surge a partir de la resurrección, en esta vida nueva, vida llena de felicidad, de plenitud, en esto nosotros tendríamos que tener centrado todo lo que somos como cristianos. Pues bueno, concluye este capítulo 24 con el versículo 22 hasta el 27. En esencia, aquí pues Félix da largas al juicio de Pablo, ¿verdad? No resuelve el problema. Eso sí, lo manda a custodiar, lo deja preso, es decir, sin libertad y sin oportunidad de que sus discípulos le asistan para cualquier necesidad. Pasan los días, luego vuelve Félix con su esposa que era judía, ella ya había escuchado de la persona de Jesucristo. En un diálogo que tiene Pablo con ellos, pues Pablo empieza a tocar temas como justicia, dominio propio y juicio futuro. Y pues como luego decimos, esto pues no le cayó bien al procurador. Pablo le pisó los callos y entonces él se aterrorizó, lo interrumpió y lo dejó todavía detenido más tiempo, ¿verdad? Concretamente, hermanos, ojalá que no seamos como Félix. El confrontarnos con la palabra de Dios, el dejarnos escrutar por ella, el que nos dejemos cuestionar, el que nos genere ruido lo que el Señor nos dice por medio de su palabra es buen signo. Pero aquí hay dos opciones. O lo asumo para yo cambiar mi vida, redireccionar mi vida en Jesucristo, o justamente actúo como Félix. Interrumpo, no escucho, me hago de los oídos sordos, de la vista gorda, y aquí no pasa nada, ¿verdad? Y no quiero tocar este tema y vámonos, que siga la vida. Pues no, ¿verdad? Yo creo que en el testimonio de Pablo siempre tenemos que hablar con verdad y si algo, insisto, nos genera problema, tenemos que tocar ese problema para crecer en nuestra vida cristiana. Pues bueno, hermanos, esto fue Hechos de los Apóstoles capítulo 24. Espero de verdad que les sirva para su vida cristiana, que sean mejores cada vez, cada día. Demos gracias al Espíritu por este momento que estuvo con nosotros para reflexionar juntos la palabra.
Los invito a que sigan sintonizando estas reflexiones. El día de mañana continuamos con Hechos de los Apóstoles 25, con la reflexión de un hermano sacerdote. Lean el texto para que más o menos ya sepan de qué va la cosa, y la reflexión dirigida pues de alguna manera les ayude para asimilarla más. Les mando un fuerte abrazo y mi bendición. Te invitamos mañana en punto de las 9 a sintonizarnos nuevamente y meditar la palabra de Dios. Septiembre, mes de la Biblia, aquí en Radio Familia.